El crecimiento del sector de adultos mayores es vertiginoso y se convierte en una cuestión definitivamente de política pública en el país. La pregunta es, ¿estamos preparados para responder los retos de una población cada vez más longeva? ¿Seguimos viendo a la vejez con prejuicios o somos capaces de reconocerla como una etapa de derechos, experiencias y nuevas oportunidades? Analizar el fenómeno de la vejez en México requiere un abordaje desde una perspectiva sociológica amplia. Analizar temas como edadismo, viejismo, las brechas económicas, los cambios familiares, los desafíos para los sistemas de salud y de pensiones, en fin, es complejo el asunto. Así como la construcción cultural sobre el proceso de envejecimiento que todos tenemos. Para ayudarnos a comprender este panorama, nos acompaña una destacada periodista, conductora y escritora mexicana, una voz autorizada que durante años ha impulsado la reflexión sobre el envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. Un gusto, un honor recibir aquí a Patti Kelly, ¿no? La verdad es un verdadero banquete que vamos a tener con toda tu experiencia. Pero antes le invito aquí en El Hilo Negro ver una cápsula para tener un piso parejo con algunos datos indispensables para el abordaje a nuestro tema. En México, la vejez es una realidad que crece a un ritmo acelerado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el país viven cerca de 15 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12% de la población nacional. Según proyecciones del Consejo Nacional de Población, este grupo podría superar los 33 millones de personas para 2050. Actualmente, 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una feminización del envejecimiento. 78 años para mujeres y 73 años para los hombres. El aumento de la esperanza de vida representa un desafío para los sistemas de salud y asistencia social. Tanto los servicios estatales, instituciones públicas y privadas no están preparadas para atender las necesidades médicas de los adultos mayores. Según estudios, 41.5% de los adultos vive con hipertensión y 25.5% con diabetes. Sin embargo, una parte importante de esta población vive con alguna discapacidad o limitación funcional. El INEGI registra 819 asilos y residencias para personas mayores en el país. Aproximadamente 85% pertenece al sector privado y 15% al sector público. La supervisión de estos establecimientos corresponde a las autoridades sanitarias y de asistencia social. El Estado de México registra el mayor porcentaje de adultos mayores. El censo 2020 contabiliza casi 2 millones de personas de 60 años y más, lo que representa alrededor de 11% de la población estatal. Este crecimiento ha impulsado programas estatales de apoyo para personas mayores y una mayor demanda de servicios de salud, cuidados especializados y espacios de atención de largo plazo, convirtiendo al envejecimiento en uno de los principales retos demográficos para las próximas décadas. Patti, ¿cómo entender el fenómeno? Una población que crece mucho y cuestiones inéditas como sociedad que estamos viendo, que estamos viviendo. Una población que tiene un ritmo de crecimiento, digamos, de personas mayores impresionante. Fíjate que yo creo que se entiende como una evolución natural, entrecomillado, del crecimiento de una población. Lo que pasa es que, a diferencia de otras épocas, los avances científicos, las vacunas, la mejora de alimentación en algunas zonas, no en todas, la conciencia del autocuidado, los medicamentos, ha ido permitiendo que se desarrolle una sobrevida, vamos a llamarle de esta manera, que no estaba planeada en otras circunstancias.
nos toma por sorpresa como sociedad, porque tú sabes que los fenómenos sociales se desatan mucho antes de que las instituciones en los diferentes países puedan dar respuesta a estas peticiones. Y algo semejante nos pasó, sobre todo a lo largo del siglo XX. Después de la Segunda Guerra, pues la sobrevida estaba en los 50, 60 años, más o menos, y de golpe a final de año ya estamos en los 60 y ahorita México está entre los 75, 80 años, incluyendo hombres y mujeres, y no sabemos qué hacer con esa sobrevida en varios aspectos, los económicos, los políticos y los personales también. Debo entender entonces, Patti, por lo que dices, es que México y muchas partes del mundo también, porque no es un fenómeno solamente de México, no estamos preparados. No estamos preparados, ni siquiera como personas desde el punto de vista individual. No estamos preparados. Si tú le dices a una persona, ¿cuál es tu proyecto de vida después de la jubilación? Cuando perteneces a ese 30% que puede jubilarse, te dicen, proyecto de vida, pues ¿para qué si yo ya me voy a morir? ¿No? Entonces, no estamos preparados a nivel individual. Seguimos con prejuicios preestablecidos, obviamente es una redundancia, pero pensando que vamos a llegar a una etapa en donde lo único que nos espera es la muerte. Tenemos una sobrevida, Bernardo. Algunas personas de 10, de 20, de 30 años más de vida. Eso no se pensaba en años pasados y te dicen, no, pues ya me jubilo y me muero. Pues no, ni tampoco vamos a poder estar sentados en la mecedora de Cricri, ¿verdad? De la abuelita de Cricri, porque te congelas, ahí sí te mueres en vida. Creo que el gran reto de las nuevas vejeces es llegar vivos a la muerte, el día que nos sorprenda la muerte. Sí, me explico, tenemos que estar activos, movidos y los jóvenes que están aquí, por ejemplo, en este estudio, deseo de todo corazón que sean los futuros viejos, que sean las futuras viejas de este país, porque quiere decir que hemos estado funcionando como país, dando lo que la población necesita y que ya estaremos listos para una etapa que tú decías es de crecimiento, es de desarrollo, pero también es de placeres, de diversión para un buen sector de la población, no para todos. Así es. Tú en tus diferentes programas pues has procurado esta perspectiva de una vejez digna, ¿no? De cómo crecer en la vejez, cómo reinventarse. Y en cierto sentido para muchos envejecer es un privilegio, ya no tienen la carga de los hijos, la familia como tal, etc. Pero para los pobres, para mucha gente con pocos recursos, envejecer es verdaderamente una situación crítica. Fíjate que envejecer en la pobreza y haber vivido o sobrevivido en su pobreza, porque la gente con limitaciones económicas, con pobreza, aquellos hombres y mujeres que viven en zonas completamente sin servicios, con casas hechas de lo que se puede, que están viviendo en cuevas como en el norte de nuestro país. Llegar a la vejez es un triunfo, pero no necesariamente como lo vemos en algunas otras áreas de las zonas urbanas, las zonas un poquito con mayor información, no hay acceso a los medios que te pueden modelar un tipo de envejecimiento diferente. La pobreza permanece y con un riesgo, Bernardo. Algunas personas que llegan a la vejez en condiciones, dijéramos, medianamente satisfactorias, comen 3 veces al día, tienen su casa, vestido y sustento, como también se dice, pueden entrar en un periodo de pobreza. ¿Por qué? Porque las pensiones ya no son suficientes. Fíjate, solamente el 30% de la población adulta mayor está jubilada formalmente. Después de unos años de trabajo, no tiene un nombre esa jubilación, aportativa o algo así se llama. Bueno, solamente el 30%.
El otro 70%, dándote datos muy, muy generales, el otro 70% tiene que seguir trabajando. ¿En qué? En lo que pueda. Porque si hay algo que se vulnera por el viejismo, la discriminación a las mujeres y a los hombres viejos, es el trabajo. El derecho a la salud es muy deficiente, porque quien no tenga ISSSTE o Seguro Social no tiene el mismo trato. Ya sé que ahora están haciendo el servicio de salud universal, pero es algo que está todavía en buenas intenciones, empezando a gestarse, pero no es algo de que yo ahorita me paro y voy a un hospital y digo que me duele algo y me dejan entrar, si no estoy garantizado que coticé en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, el servicio de salud es deficiente, nos quitan sobre todo a las mujeres muchos servicios médicos que deberían darse y a muchos se les niega el trabajo. Y el recurso es el trabajo informal con todo lo que eso representa. Ahora, una otra pregunta rápida para concluir este primer bloque es el tema de la tecnología, un mundo que cambia y que cambia de manera muy radical, ¿no? Yo he tenido la experiencia con mis hijos de que quiero entender un programa, una PET, etcétera, y le digo, a ver, despacito, porque no. Ay, papá, ya varias veces te he dicho. Ya deberías saber. Yo decía, pues sí, pues soy lento, ¿no? Para algunas cosas, ¿no? Pero yo me imagino muchos otros que no tienen esta posibilidad de subirse al barco de estos nuevos cambios, de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, el manejo de lo digital, es también un riesgo de exclusión. Claro, y nos están excluyendo de un derecho muy importante, Bernardo, que es el derecho a la educación. Tenemos derecho a la educación primaria, secundaria, toda la parte escolarizada, y tenemos derecho a la educación como personas mayores. El INEA, por ejemplo, que nos puede dar educación, alfabetización, terminar la primaria, la secundaria, etcétera, es vulnerar un derecho a la educación. En España hubo un movimiento hace un par de años muy interesante de un hombre que se apellidaba Santa María, que no sé si leíste algo sobre él, que empezaron a cerrar sucursales bancarias en diferentes pueblos y pequeñas ciudades de España, no en las grandes, en las pequeñas, y dejaban a las personas mayores solamente con cajeros que no podían o no sabían manejar. Y entonces este hombre empezó a hacer un movimiento con un cartel, hay varias fotos que lo respaldan, donde dice, soy viejo, no tonto, aunque lo decía con otra palabra. Soy viejo, no tonto. Entonces exigía que las autoridades les dieran un entrenamiento, una educación para poder manejar los cajeros automáticos. Y creo que se tendría que hacer una inversión para educarnos en materia tecnológica. Eso es una parte, el derecho a la educación. Pero la otra es que yo, persona mayor, rompa con un gran mito, Bernardo, que existe. Ay, los viejos ya no aprenden. Son tontos. O uno mismo también. Claro, Que claro, se es limita. el propio mito que yo me lo despacho. No es que yo ya no aprendo, no es que yo ya no sé. Cuando hoy la ciencia nos dice, entre más cosas aprendamos, idiomas, cocinar, lo que sea, más activo y en mejor estado vamos a mantener nuestro cerebro. Pues eso es muy importante, porque Eso es ahora muy muchos importante. de los trámites gubernamentales, bancarios, etcétera, De cobro hasta tus son quincenas. digitales, ¿no? Y mucha gente queda fuera, ¿no? Sobre todo los adultos y personas mayores. Vamos a una pausa. Nuestro tema es la vejez en México. Conversamos con Patti Kelly y usted está en El Hilo Negro.
Regresamos, Hilo Negro, conversamos con Patti Kelly, nuestro tema, la vejez en México. Y estamos haciendo un recorrido de diferentes aristas, estadístico, las personas, los sistemas, la dificultad que tenemos como país, como cultura, de poder atender el tema de los derechos humanos de los ancianos, sobre todo cuando hay cambios muy importantes en la tecnología, el mundo está cambiando, y si a muchos jóvenes les cuesta trabajo, imaginemos el mundo de los adultos mayores. Un tema importante, Patti, es este rostro femenino de la vejez, porque las mujeres duran más años, ¿no? Y muchas de ellas quedan pues sin cobijo, sin el apoyo, digamos, de remuneración del hombre, soledad, o se integran a otras familias, a sus hijas, en fin. ¿Cómo ves esta dimensión de este rostro femenino de la vejez? Muy complicado porque efectivamente, como lo acabas de decir, vivimos más las mujeres, un promedio de 5 a 7 años más que los hombres, pero no llegamos en las mejores condiciones. Llegamos no solamente por la falta de una pareja, que yo creo que podemos llegar a viejas quienes no tengamos pareja sin ningún problema, pero sí, por ejemplo, sin ser propietarias de una casa, de un espacio para vivir, sin tener una pensión por viudez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenía pareja. Porque algunas veces los hombres heredan a los hijos, aunque legalmente te toca 50% a la pareja y 50% en algunos estados a los hijos, algunas veces se hace de tal manera que a la mamá se le pasa a un siguiente espacio. En zonas rurales todavía hay lugares donde las mujeres no podían firmar como propietarias de la tierra. Luego, no es que yo no he trabajado, no. Yo he sido ama de casa toda la vida, pero mi trabajo no se reconoce como un trabajo remunerado. Llevé a los niños a la escuela, hice la crianza, hice la comida, el lunch, fui enfermera, masajista, bailé la danza de los 7 velos, pero por eso no me pagaron. Entonces son mujeres que llegan hoy a la vejez sin ningún dinero cuando te acusan o te hacen sentir culpables, porque es que no ahorraste para tu vejez. No se han puesto a pensar en la historia, en los sueldos, en los salarios de todas esas personas que invirtieron su sueldo en la educación de los hijos, en el bienestar de la familia, en atender la enfermedad de alguno de los elementos, y no resultaba tan fácil ni como cultura ni en la realidad tampoco el ahorro. Y ahí las mujeres pagamos el pato. Hay que decir también que el Estado de México Sí. es el estado que tiene más adultos mayores. Casi le pega a los 2 millones, ¿no? No, un poquito más de 1 millón, pero sí es una cantidad muy importante. Claro, el Estado de México es la entidad más poblada del país. Sí. ¿Cómo ves este esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de las pensiones para los adultos mayores, de apoyar de tal? No es una gran cantidad de dinero, pero para muchos significa, pues por lo menos un apoyo, una manera de cómo sobrevivir, sobre todo cuando son personas de escasos recursos. Por supuesto, y para muchas personas, particularmente para las mujeres, estas mujeres que yo te decía que no tienen ISSSTE ni seguro social, pero que han trabajado toda la vida en sus casas o en un pequeño negocio o en un pequeño trabajo no remunerado para pagar el seguro, es una gran ayuda, pero son 3,200 pesos, 3,000 pesos, vamos a cerrarlo, por mes. Y si tú ves las demandas que tiene la vejez, es muy poquito. Claro, es mucho para quien no tiene nada, claro, pero es muy poquito para lo que te va pidiendo tu cuerpo, tu vida en el periodo de la vejez. Simplemente medicinas. Simplemente medicinas. ¿Cómo reparo? Fíjate la palabra que voy a usar. ¿Cómo voy a reparar este diente, esta muela? ¿Cuánto vale que te pongan una muela? Porque ya se rompió, porque ya se desgastó, porque mis encías se están retrayendo, que son enfermedades de la vida.
¿sí? No es necesariamente que te malcuidaste. ¿Cómo, cuánto salen las medicinas ahora que escasearon en muchos hospitales en todo el país? ¿Cómo me compro mi medicina para mantener mi diabetes o mi hipertensión más o menos en orden? No todo mundo tiene acceso, insisto, a ese servicio médico, a ese 30% que sí, en teoría, tiene todo. He leído que van a hacer en Tlatelolco un nuevo hospital que va a estar especializado en personas adultas mayores. Me encanta, pero tenemos que prevenir. Antes de que yo te llegue al hospital, me tienes que prevenir con una serie de elementos educativos para que estos jóvenes que ahora nos acompañan lleguen lo mejor posible a la vejez y costemos menos al Estado. Repito la pregunta que te hice al principio del programa. ¿Qué tenemos que hacer como país? Es decir, vimos por el lado negativo y vimos que no estamos preparados, pero soñemos por el lado positivo. ¿Qué es lo que en tu experiencia debemos hacer? Querido Bernardo, yo sueño todos los días y he hecho algunas propuestas y por ahí un par de libros y cosas pensando en que podemos envejecer de una manera distinta. Algo que es muy importante y que no está necesariamente en este enfoque que querías dar, la parte sociopolítica, socioeconómica, y es el cambiar la idea de a dónde llegamos. Cuando cumples 60 años, no te cae un rayo paralizador y te conviertes como la bruja de Blancanieves y empiezan a salirte los dedos chuecos y todo. La vejez es la consecuencia de toda una vida. Mi cuerpo va a llegar como yo lo trate. Y eso muy pocas personas y muy pocos mensajes te lo dicen. Voy a llegar, ¿cómo voy a llegar? Si comí bien, si no comí, si hice ejercicio, si no ejercicio, si utilicé mi mente o no, cuál es mi grado de escolaridad también influye en cómo llego a la vejez. Entonces necesitamos seguir soñando para que cada vez lleguen mejor las personas a la adultez mayor. Yo quisiera educar a todos estos jóvenes, primero cambiándoles la idea de que la vejez es el final de la vida. No, vamos a estar más años viejos, Bernardo, que en el periodo de juventud. La juventud te dura unos veintitantos, la madurez te dura otros veintitantos, y en la vejez podemos estar 20, 30, 40 años pensando en que lleguemos a los 100 años. Entonces, yo sigo soñando con que si nos educamos en prevención para la vejez, si nos educamos en materia de salud, acaban de publicar 12 factores de riesgo para evitar la demencia, cubriendo estos 12, 14 puntos, podemos disminuir 45% las posibilidades de demencia en la vejez. 45%. ¿Quién conoce esos puntos? Nadie. A esa educación es a la que me refiero y a los espacios que deben seguir creciendo para atender las necesidades y el crecimiento y el desarrollo de las personas adultas mayores. Pati Kelly, muchas gracias por permitir conversar contigo, una persona que es apasionada sobre el tema, y no solamente es apasionada, sino que has innovado. Y me quedé pensando en la inteligencia artificial, en la perspectiva de la transhumanidad, el transhumano, usar toda la tecnología para crear seres humanos casi inmortales, que puedan durar 200 años. Imagínate nada más, pero en fin, ese es un tema filosófico, político, cultural importante, pero que está ahí. Ya la inteligencia artificial está trabajando en este tema de seres humanos, o más bien transhumanos. Muchas gracias por su presencia. Agradezco mucho a Pati Kelly nuevamente. Gracias, y le espero la próxima semana aquí en este espacio, El Hilo Negro. Hasta muy pronto.